Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Caleb y esta es mi evidencia final en video para la situación problema de cáncer cervicouterino. Bueno, pues aquí yo les vengo a hablar de una problemática que tenemos todos los mexicanos, o al menos todas las féminas mexicanas en el país. El cáncer cervicouterino es la segunda tasa de mortalidad en las mujeres y esta es una problemática muy fuerte porque viendo toda la situación que hay en México, la única manera de tratarlo o de identificarlo con los doctores es el Papá Nicolau y la colposcopía. Y son técnicas muy pobres a mi perspectiva. Entonces yo lo que vengo a dar aquí en contra de ustedes es más pruebas, aparte del Papá Nicolau y de la colposcopía, que nos podrían ayudar a México y a nosotros para pasar esta situación. Bueno, pues yo voy a hablar de la PCR, del Linear Array Genotyping Test y del Western Blot. El PCR básicamente es nada más, entendiendo el ciclo replicativo del VPH, es ampliar el gen para saber qué tipo de VPH es, sabiendo obviamente que existen serotipos del VPH. El 16 y el 18 son los más agresivos y son los que posiblemente, bueno, mejor dicho, que son los que probablemente hay casos de que una mujer con ese serotipo pueda tener cáncer, o que ese es un precursor de cáncer. Obviamente aquí yo no vengo a explicarles tanto del ciclo replicativo exacto porque es muy complejo, pero lo que tenemos que entender aquí es que existe un proceso biológico que lleva el virus, que podemos identificar y que gracias a eso podemos prever antes de que tengamos que tomar una citología y ya ver un caso de cáncer en el útero de la mujer. La PCR, utilizando nada más oligonucleótidos, que son cebadores, y todo lo demás necesario para un proceso de replicación, que son las polimerasas y los pares de bases, logra amplificar un gen para entender cuál es y para poder, digamos, ponerle un paro antes de que llegue. Literalmente esta es una técnica que se da gratis en todo el centro de salud de México, en todo centro, pero que existe un problema con la PCR, que es que no es muy exacta. En contrariedad, tenemos una adaptación de la PCR, que es el Linear Array Genotyping Test. Este test, literalmente, lo único que cambia del PCR es que tiene otro proceso de termociclado y que utiliza una centrífuga. Obviamente no les expliqué qué es el PCR, ¿no? La reacción de cadena en la polimerasa simplemente es esto, amplificaciones de genes. Y lo hacen a través de los procesos biológicos de una termocicladora, de una prueba de una mujer y de una electroforesis. Bueno, pues la electroforesis te denota el cambio en el peso molecular de, de este virus. Bueno, pues es lo mismo el Linear Array Genotyping Test. Nada más tiene un proceso centrifugado, otro proceso de una termocicladora, pero, aunque solamente tenga eso más, y una adaptación más con oligonucleótidos de alto espectro, con sondas exactas y con amortiguador de lisis, este da una eficacia prácticamente perfecta. Entonces, aquí es a donde yo me refiero, ¿no? O sea, podemos irnos con otro que es el Western Blot, que este utiliza el proceso de biomarcadores que les estoy mencionando. Bueno, pues es que el Western Blot es muy bueno, pero vámonos otra vez con la problemática. ¿La problemática cuál es? Pues obviamente es que estamos en un país en vías de desarrollo. En un país en vías de desarrollo, al menos así como yo lo identifiqué con base en mi argumento, pues estas técnicas casi nadie las conoce. Literalmente yo, que soy un poquito sabio en este tema porque viví en una familia de puros doctores, jamás escuché el término Western Blot, el término Linear Array Genotyping Test, el COVAS 4800, que son muchísimos más, la inmunohistoquímica. Simplemente yo escuchaba PCR y Papa Nicolau, pero no son efectivos. ¿Cuál es mi solución? O al menos que yo identifico, ¿en qué concluyo? Habiendo escuchado todo esto y un tema que yo ya abordé en mi documento como evidencia final. Bueno, pues yo puedo concluir que sería más eficaz, sabiendo las similitudes que tiene el PCR con el Linear Array Genotyping Test, pues cambiarlos. Podemos cambiarlos. Prácticamente va a ser una adaptación una que otra en el proceso, pero va a darnos una mejoría increíblemente próspera para México. Y no solo para México, para las féminas mexicanas. Bueno, pues esto es prácticamente todo, una embarradita de los que le puedo dar. Si ustedes quieren ver mejor todo lo que les dije, vean mi documento, léanlo, y esto me ayudará mucho a mí. Muchas gracias.